Por un lado, entre Estados Unidos e Irán, se desata un verdadero caos, un enfrentamiento que sacude al mundo entero. Por el otro lado, en nuestro país, durante los últimos meses, se ha estado jugando un juego sucio que ha sacudido hasta los cimientos las normas democráticas y la transparencia electoral. ¿Está sufriendo el mayor ataque de su historia la democracia más grande del mundo? ¿Quién está lanzando un misil balístico contra la democracia? ¿Es el CIR o más bien los partidarios de la Revisión Intensiva Especial y la propia Comisión Electoral los que aseguran que nada malo está ocurriendo? En algunos estados solo se está llevando a cabo una limpieza rutinaria de los padrones electorales. Sin embargo, bajo el pretexto de esa supuesta limpieza, en Bengala, justo antes de las elecciones, se han eliminado 90 lakh de votantes de los registros electorales. ¡Qué vergüenza! A más de 90 lakh de personas se les ha arrebatado el derecho a votar, sin siquiera escucharlos adecuadamente. Se acabó. Adiós. Fuera de aquí. Entre los nombres eliminados, 27 lakh de personas presentaron apelaciones formales con pruebas en la mano, demostrando que sus nombres habían sido borrados de manera incorrecta, que el gobierno había actuado mal con ellos. Pero sus audiencias solo se realizarán después de las elecciones. No se metan con las matemáticas. Si los nombres eliminados hubieran sido ilegales, infiltrados, bangladesíes, entonces todo tendría sentido. Pero 27 lakh de personas suplicaron al gobierno que se estaba cometiendo una injusticia, que tenían documentos, que tenían pruebas, y aún así no se les hizo justicia. Ni siquiera la Corte Suprema de India les dio justicia. La Corte Suprema dijo que las cosas siguieran como estaban. No detuvo el CIR, no ordenó resolver todos los casos antes de las elecciones, y ahora ha declarado que lo que sea que ocurra se verá después de los comicios. Es como llevar al paciente a la sala de emergencias, pero darle cita con el médico para la próxima semana. ¿Tiene algún sentido esto? Tiene sentido si no lo ves como una catástrofe para la democracia, sino como una oportunidad para un partido en particular. El CIR se ha hecho antes en nuestro país, pero nunca de manera tan sistemática, a tan gran escala. Nunca se había arrebatado de forma tan masiva el derecho constitucional básico de la gente a votar. Es obvio que la oposición y los activistas se preguntan, ¿bajo las órdenes de quién se está haciendo todo esto? ¿Por qué se está haciendo? A la Comisión Electoral ya se le han acusado antes de robo de votos. El año pasado, el líder de la oposición, Rahul Gandhi, lo acusó varias veces. Entonces la Comisión Electoral lo desafió. Si tienes pruebas, ve a la corte, no hagas revelaciones en conferencias de prensa. Debería compartirse esa información. Pero, a pesar de las miradas amenazantes de la comisión, su imagen ha sufrido un golpe severo. Aún así, después de tanta humillación, tanta pérdida de credibilidad y tanta controversia, parece que la Comisión Electoral no se detiene. Primero en Bihar y ahora en Bengala, Gujarat, Tamil Nadu y varios otros estados, se acusa a la comisión de manipular los padrones electorales mediante el CIR. Y el impacto de esa manipulación, el beneficio que genera, solo favorece a un solo partido. Al menos eso es lo que dicen todos los partidos de oposición del país. Bengala, Tamil Nadu, Kerala y Assam lo están haciendo solo en los estados de la oposición. ¿Cómo es posible que se eliminen tantos lakh de votantes cuando se ha hecho una verificación casa por casa? El CIR se ha convertido en una forma institucionalizada de robar. Existe una sociedad entre la Comisión Electoral, los comisionados electorales y el BJP. Pero en la historia del CIR en Bengala hay un gran agujero negro, y esto va mucho más allá de ganar o perder elecciones. Cuando entendamos toda la historia del CIR, sus números, sus datos, sus patrones, su timing y la política detrás, entonces quizás ustedes también comprenderán por qué este es el mayor ataque directo jamás visto contra la democracia de la India. En el episodio de hoy de Deshbhakt entenderemos la historia completa del CIR. ¿Por qué se está haciendo de manera diferente en Bengala? ¿Qué nos dicen los números? ¿Se están ignorando los hechos por culpa del tiempo? ¿A quiénes pertenecen los votos que se fueron? ¿Realmente son gente de tipo bangladesí? ¿Qué hizo la Corte Suprema en este caso y qué debería haber hecho? Y finalmente, ¿qué señal está enviando esto a la democracia de la India? La gente está viendo todo este escándalo del CIR a través del lente hindú, musulmán. Pero la religión es solo una excusa. Las elecciones son el verdadero objetivo. Por cierto, de los 90 lakh de votantes eliminados, el 63% son hindúes y el 34% son musulmanes. Ahora surge la pregunta, ¿la población musulmana en Bengala es solo del 27%?
Entonces, ¿por qué el 34% de eliminaciones parece un poco alto? Pero si le preguntan a un Bakt Banerjee, inmediatamente les dirá que todos son musulmanes bangladesíes infiltrados a los que se eliminó. Sin embargo, los datos muestran que en las circunscripciones cercanas a la frontera con Bangladesh se eliminaron más nombres de hindúes que de musulmanes, especialmente de la comunidad Matua, una comunidad hindú dalit que vino de Bangladesh con la esperanza de que el gobierno del BJP les diera ciudadanía y reconocimiento bajo la ley de enmienda de ciudadanía. Miren la circunscripción de Bagda, cerca de la frontera. Se eliminaron más de 500 votantes, pero 46.826 resultaron ser hindúes y solo 3.264 musulmanes. Del mismo modo, en la circunscripción de Bongaon Norte se eliminaron 42.164 votantes, de los cuales 37.101 eran hindúes y solo 4.310 musulmanes. Así que, según los números, la teoría de la invasión musulmana bangladesí se desinfla bastante. El juego real es mucho más grande. Si se tratara realmente de excluir a los bangladesíes y de identificarlos, entonces hasta en Deshbakt apoyaríamos completamente el SIR. Pero veamos cuál es el verdadero juego. La revisión intensiva especial es en realidad un trabajo clerical. La Comisión Electoral revisa los padrones electorales de vez en cuando. Elimina votantes fallecidos, entradas duplicadas, actualiza cambios de domicilio. Es un trabajo rutinario, clerical, pero necesario. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Bengala no es rutinario, no es clerical y no es normal. En diciembre de 2025, la Comisión Electoral inició a gran escala el SIR en Bengala, solo 4 meses antes de las elecciones. Eso por sí solo era una idea bastante mala, porque el proceso normal del SIR suele llevar un año completo. Además, se introdujo un nuevo proceso no probado, que utilizaba un sistema de discrepancias lógicas. Se usó el software Aeronet de la Comisión Electoral, la base de datos de votantes, y se creó una nueva categoría llamada bajo adjudicación. Eso significaba que se le dieron instrucciones al software para que revisara toda la lista, revisara todos los detalles, nombres, direcciones, antecedentes y detectara inconsistencias. Si el nombre tenía una ortografía diferente, si el nombre del padre no coincidía, si la dirección no encajaba. A los votantes que caían en esa categoría se les llamaba a una audiencia donde debían presentar documentos para demostrar que eran votantes válidos. Cualquiera que haya pisado alguna vez una oficina gubernamental sabía que esta historia iba directo hacia un desastre. A los 60 lakh de votantes puestos en la humillación de bajo adjudicación, se les creó una nueva maquinaria para adjudicar sus casos. Se bypassó incluso a los oficiales de registro electoral. Usando el artículo 142 y los poderes especiales de la Corte Suprema, se preparó un mecanismo de adjudicación separado. Luego, el 28 de febrero, se publicó una lista borrador. Quienes entienden la cronología empezaron a ver patrones sorprendentes. ¿Era esto robo de votos? ¿Era robo de elecciones? ¿Era robo de democracia? No lo decimos nosotros. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Los números los ponemos delante de ustedes. En Bhawanipur, la propia circunscripción de Mamata Banerjee, la probabilidad de que un votante musulmán fuera puesto bajo adjudicación era 3 veces mayor que la de un votante hindú. En Manikchak, donde los votantes hindúes y musulmanes están exactamente al 50 hasta 50%, el 97,4% de los votantes bajo adjudicación resultaron ser musulmanes. En Shamshergang, donde el electorado es 82% musulmán, el 98,8% de los adjudicados fueron musulmanes. ¿Cómo es posible que un algoritmo neutral, en una población 50 hasta 50%, arroje un resultado donde casi el 97% pertenece a una sola comunidad? La Comisión Electoral no tiene respuesta, pero la IT Cell dice que todos son infiltrados bangladesíes y que la Comisión los ha descubierto. Veamos entonces a esos infiltrados bangladesíes. El juez Shahidullah Munshi, que fue juez de la Alta Corte de Calcuta de 2010 a 2010 y ahora es presidente del Waqf Board de Bengala Occidental, no reveló intencionalmente su designación. Quería presentarse como un ciudadano común en la audiencia de adjudicación y que lo trataran igual. Presentó hasta su pasaporte. Aún así, su nombre apareció en la lista de no encontrado. Solo se restauró cuando la noticia salió en los medios.
El Wing Commander Mohammad Shamim Akhtar sirvió 17 años en la Fuerza Aérea India y ha votado desde 2002. El 23 de marzo apareció en la lista suplementaria bajo adjudicación. El 28 de marzo, sin aviso y sin audiencia, se eliminó su nombre. Todos los demás miembros de su familia siguen en la lista, solo él desapareció. Cuando fue al oficial de nivel de Booth, le dijeron que buscara un abogado y diera vueltas en el tribunal. Imagínense, un veterano de Kargil que arriesgó su vida por la India, ahora tiene que demostrar su ciudadanía india. Mohtab Sheikh, candidato del Congreso por Farakka, vio su nombre aparecer automáticamente en la lista de adjudicación. ¿Dónde iba a presentar su candidatura? ¿Cómo iba a luchar por la elección? Fue directamente a la Corte Suprema y consiguió una orden de restitución. El motivo de la eliminación fue inconsistente en datos, no había motivo válido. Pero el punto es que tu existencia, tu identidad, tu ciudadanía pueden ser anuladas por el software de la Comisión Electoral si ellos quieren. Tu pasaporte después no sirve para nada. En North 24 Parganas, en el pueblo de Vado Govara, Booth número 5, de 358 aldeanos, 340, aparecieron bajo adjudicación. No hace falta ser adivino para saber que todos eran musulmanes. Llevan generaciones viviendo allí, han votado en muchas elecciones anteriores, pero de repente se convirtieron en sospechosos de la noche a la mañana. Subarna Bala Podder, una anciana de 97 años que vio la partición y ha votado en todas las elecciones, ahora tiene su nombre desaparecido. Ashraf ul-Haqi, un maestro jubilado que no solo es maestro, sino que ha sido oficial presidente en 12 elecciones, ahora no puede votar porque su nombre fue eliminado. Se supone que pueden apelar ante el tribunal, pero todos sabemos lo rápidos que son los trámites gubernamentales. Las elecciones son el 23 de abril y la lista final se congeló la noche del 7 de abril. De 766 crore, se bajó a 675 crore. Se hicieron desaparecer 91 lakh de votantes. 27 lakh fueron declarados directamente inelegibles, no ilegales, no bangladesíes, solo inelegibles. Después de las elecciones podrán volver a ser elegibles, pero para entonces ya se habrá dado el golpe maestro. En política siempre ha habido acusaciones y contraacusaciones. TMC dice que la Comisión Electoral está en la cama con el BJP. El BJP dice que TMC está protegiendo a votantes ilegales. Cada uno tiene su narrativa. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Solo tenemos datos, solo tenemos hechos. Y quizás en esos datos y hechos esté escondida la verdadera historia. Por alguna razón, la Comisión Electoral no proporcionó los datos de votantes en formato digital al público. ¿Debería compartirse esa información? Tamba, editor, ya usaste eso una vez, no lo hagas de nuevo o te llegará un aviso a ti también y tendrás que pararte en el tribunal. Como la comisión no lo compartió, Alt News digitalizó más de 1.568 archivos PDF, hizo lo que el gobierno debía haber hecho. Analizó manualmente cerca de 13 lakh de registros de votantes. Tomaron solo 6 circunscripciones de Bengala como muestra y el patrón que encontraron es tan impactante que si lo llamas coincidencia, estás dejando de hablar matemáticamente porque está fuera del rango de la improbabilidad. En Baharampur, donde el BJP ganó en 2021, la tasa de adjudicación, es decir, los casos donde se mantuvo fuera a la gente fue solo del 4,7%, alrededor de 11,000 votantes. Muy bien, pero el mismo proceso, el mismo software, los mismos datos, en los lugares donde gana TMC, los resultados cambian drásticamente. En Shamsherganj, donde TMC ganó por 26,000 votos, se pusieron 70,000 votantes bajo adjudicación. En Manikchak, donde TMC ganó por 33,000 votos, se pusieron 65,421 bajo adjudicación. Podría ser coincidencia, pero ya empieza a parecer no biológica. Y escuchen, en 2021, TMC ganó en 36 escaños con margen de victoria menor al 5%. Es decir, ganó por márgenes estrechos. Esta vez, los 27 lakh de votantes eliminados representan casi el 5% del total. Si concentras esas eliminaciones en circunscripciones específicas, como muestran los datos, puedes voltear directamente los resultados electorales. Esta vez la pelea era de 2%. Con el CIR la pelea se terminó por completo. Además, la Comisión Electoral nunca publicó la lista legible por máquina de eliminaciones.
Ni siquiera los datos a nivel de asamblea están disponibles. Solo números a nivel de distrito, y eso después de que la lista ya estaba congelada, cuando ya no se puede hacer nada. La información que el público debía recibir, la transparencia que debía verse, el proceso que debía conocerse, nos llega 2 semanas antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque Ganesh Kumar y la Comisión Electoral están permitiendo que se dañe tanto su récord de transparencia y su imagen. Esto no se trata solo de votantes musulmanes. Los trabajadores de la zona industrial Asansol, Durgapur, Howrah, la gente que vive de alquiler cuyos domicilios cambian frecuentemente, se volvieron vulnerables por discrepancias lógicas y entraron en la lista. También se fueron trabajadores migrantes, inquilinos urbanos, empleados de fábricas. Cuando todas las instituciones de la India están fallando, queda una esperanza. La Corte Suprema, guardiana de la Constitución, último recurso de la democracia. Veamos qué hizo la Corte Suprema en este asunto. Al principio mostró algo de justicia. Intervino, ordenó que los tribunales aceptaran documentos frescos, dio algunas protecciones procesales y el 6 de abril dio una orden sobre los 27 lakh de votantes eliminados. El resultado de la orden: los nombres seguirán eliminados, no podrán votar, las apelaciones tendrán que ir al tribunal. La lógica de la Corte es que establecer un procedimiento de apelación justo puede tomar 50 hasta 60 días, pero por eso no podemos permitir que la gente vote solo porque sus nombres estaban en la lista anterior. La Corte dice que no estamos quitando el derecho a votar. Solo hay una descalificación temporal por tal y tal motivo. La próxima vez vota. Esto es un chiste peligroso. Piensen ustedes mismos. Votar es el derecho más grande y más importante de un ciudadano indio. La Corte no le pidió al gobierno que probara que estas personas eran infiltrados, ni siquiera consideró posponer las elecciones. Solo sobre la base de un software se expulsó a lakh de personas del proceso electoral, se les sacó afuera, se les pasó un bulldozer por encima de sus derechos. Se está practicando una farsa de otro nivel. Otro punto importante. La Corte Suprema pudo haber detenido toda esta debacle en cualquier etapa. Fue la Corte la que permitió el CIR solo 4 meses antes de las elecciones. Fue la Corte la que aprobó el sistema de avisos de discrepancias lógicas del software Aeronet, que se usaba por primera vez en la India y solo en Bengala, sin ningún marco legal. Fue la Corte la que, mediante el artículo 142, permitió crear un nuevo mecanismo de adjudicación que bypasaba a los oficiales de registro electoral existentes. Fue la Corte la que permitió que la adjudicación se extendiera tanto que su cronograma chocara directamente con las elecciones, dejando sin oportunidad real de apelación. En cada etapa tuvo oportunidad. En cada etapa le dio el beneficio de la duda a la Comisión Electoral. Un escritor que fue parte de los peticionarios comparó esta decisión con el caso ADM Jabalpur de 1976, aquel infame caso en el que la Corte Suprema validó la suspensión de los derechos fundamentales durante la emergencia de Indira Gandhi. Años después, la propia Corte reconoció que fue un error grave. Hoy vemos ese caso como la hora más oscura de la judicatura india. Ahora parece que la historia se repite. Mientras el impacto de la guerra con Irán se siente en todo el mundo, lo que está ocurriendo en las elecciones de Bengala afectará el proceso electoral de todo el país. Tal vez el próximo nombre eliminado sea el tuyo o el mío. La Comisión Electoral y la Corte Suprema ya le han dado legitimidad a esta fórmula. Si el CIR en Bengala demuestra con éxito que puedes reducir un 12% el padrón electoral de un estado justo antes de las elecciones, que puedes apuntar a una comunidad específica y que nadie te puede detener, entonces en las próximas elecciones se usará sin duda. Se copiará y pegará. La credibilidad de la Comisión Electoral ya estaba en duda desde hace meses y ahora parece que ni siquiera intenta esconder su verdadero rostro. Esta misma semana, cuando una delegación de TMC fue a reunirse con el comisionado electoral, aparentemente el CS Ganesh Kumar les dijo «lárguense» y los echó de la oficina después de solo 7 minutos de reunión. El jefe de la Comisión Electoral le dijo a la delegación de la segunda oposición más grande del país que se perdieran. Piensen, sin importar su inclinación política, ¿qué comportamiento es este hacia los líderes de un partido nacional? ¿Qué pasará entonces con los ciudadanos comunes que no tienen micrófono, ni poder, ni dinero, ni tiempo, ni paciencia? Esos simplemente se rendirán y dirán que no quieren votar.
Delante de los tribunales vemos a miles de personas haciendo fila, suplicando que pongan sus nombres de nuevo o que no les digan mañana que no son indios. El trabajo de la Comisión Electoral no es determinar primero quién es indio y quién no. Eso es tarea del Ministerio del Interior y del NRC. La comisión debe incluir en el proceso electoral a quienes tienen documentos válidos. Si hay bangladesíes infiltrados en Bengala, el gobierno central debería haberlo pensado en los últimos 12 años. Pero si miran los datos de esos 12 años, verán que la gente de Bangladesh ha dejado de regresar. ¿Qué estaba haciendo el gobierno entonces? Si haces esas preguntas te pueden poner una FIR, pero el hecho es que los infiltrados bangladesíes solo se recuerdan justo antes de las elecciones. Después del incidente con TMC, la Comisión Electoral tuiteó criticándolos y diciendo, hablen claro con TMC. Aseguraron que garantizarían elecciones libres y justas en Bengala, sin intimidación ni inducción, sin sobornos. Todos queremos elecciones libres y justas y que no haya influencias indebidas. ¿Pero se les dijo lo mismo a todos los partidos o solo se señaló a TMC? ¿Tiene la comisión pruebas de que TMC está ejerciendo influencia indebida en el electorado? Si las tiene, debería compartirlas y decir qué acción está tomando. ¿O debería haberles dicho lo mismo a todos los partidos en lugar de señalar solo a uno? En la historia de la Comisión Electoral, nunca se había usado un lenguaje tan partidista, ni se había señalado tan abiertamente a un solo partido. Viendo estas acciones partidistas, la semana pasada casi 200 diputados de la oposición presentaron un aviso de impeachment contra el jefe de la Comisión Electoral. Es la primera vez en la historia del país que se mueve una moción de impeachment contra un jefe de la comisión. Sin embargo, tanto el presidente de la Lok Sabha como el de la Rajya Sabha rechazaron el mismo día, con el mismo lenguaje y sin ninguna explicación, la moción de impeachment. Vaya madre de la democracia. La oposición dice que el proceso de impeachment es de 6 etapas y que un solo hombre no puede decidirlo solo y sin explicación. Pero parece que el gobierno confía demasiado en el jefe de la Comisión Electoral. Miren, no sabemos qué partido es bueno y cuál no en Bengala, ni nunca lo diremos en Deshfact, ni en el futuro diremos que hay que hacer ganar o perder a tal o cual partido, ni actuaremos como esos pundits de televisión que dan opiniones expertas sobre quién va a ganar. Pero sí sabemos que el propósito de una elección solo se cumple cuando toda la gente participa con entusiasmo. Cuando no es así, cuando las encuestas se realizan en un ambiente de miedo y eliminación, entonces sin importar quién gane, los resultados siempre estarán en duda. Y si hoy funciona esta fórmula, mañana cualquier partido gobernante podrá usarla. No solo el partido en el poder ahora, cualquier otro partido en cualquier otro estado, contra cualquier comunidad o contra los votantes de cualquier partido. En este momento parece que la pelea en Bengala no es Mamata Banerjee contra un partido político, sino Mamata contra la Comisión Electoral, y la Comisión le está dando una pelea muy dura. Será muy difícil para Mamata vencer a la Comisión Electoral. Pero recuerden que esto no se trata solo de Bengala. Se trata de nosotros y de ustedes. Se trata de la democracia de nuestro país y de su reputación. Recuerden que si mañana nuestro ranking en democracia baja aún más, el gobierno no podrá llorar diciendo que miren cómo nos bajaron el ranking, que nosotros éramos una democracia tan floreciente, porque ustedes mismos están eliminando deliberadamente la transparencia. Por eso este asunto importa a todo indio que cree que su voto cuenta. Recuerden que hoy 27 lakh de personas se sienten impotentes frente al sistema. Pero mañana el nombre eliminado podría ser el tuyo o el mío.